El pasado 28 de febrero de este 2024 ha llegado a Star Plus y algunos mercados en Disney Plus, una de las series más esperadas de este 2024 y que desde ya promete ser la mejor serie de este año. Estamos hablando de Shogun, esta serie que entre sus directores se encuentran Frederick Otoye, Jonathan Van Tulek, Takenshi Fukunaga, Hiromi Kamata o Emmanuel Osei Kufur, por mencionar algunos. Serie que viene siendo también escrita por Mangan Huogan, Rachel Kondo, Justin Mark, y que se encuentra, claro que sí, basada en un libro del mismo nombre. Este libro, escrito por James Campbell, publicado originalmente en 1975, y que nos va a contar a través de una historia de ficción, a través de una novela, todo lo ocurrido en el Japón de 1600 y el shogunato que ocurrió en aquel entonces. El argumento de esta historia nos va a contar las aventuras de un marinero inglés con oficio de piloto, Blackthorn, al servicio de Holanda, que es capturado por los japoneses junto a su tripulación en 1600 al encallar en las playas del Japón feudal. Aunque los nombres de los personajes han sido convenientemente deformados, la novela trata el conflicto que llevó a Tokugawa Ieyasu, que es en la novela Toranaga, a convertirse en el shogun de Japón y fundar una dinastía que ocuparía el poder hasta el siglo XIX. John Blackthorn, piloto mayor inglés y capitán del buque de guerra holandés Erasmus, naufraga en medio de una tormenta en las costas de Japón. Hay algunos sobrevivientes. Y bueno, pues esta llegada justamente hace que cambie por completo la perspectiva de Japón hacia el mundo que conocían, ya que a Japón solamente habían llegado personas provenientes de Portugal. Entonces, al tener más personas de otros lugares del mundo, esto genera justamente una división bastante grande entre el comercio justamente que existe en este país, y no solamente ellos, sino que las creencias que Japón tiene de el mundo, la manera en la cual el mundo está conformado, tanto de manera política, geopolítica y comercial. Y de igual manera teníamos justamente que todos los portugueses estaban trayendo el mundo del cristianismo, el catolicismo a las tierras japonesas. Todo esto comienza a detenerse, toda esta influencia del catolicismo llega a un choque bastante grande con la llegada de este marinero que no procesa esta religión, y es por ello que esta persona es... Hola Saririch, bienvenida, muchísimas gracias. Saririch ¿Cómo acaba has de romper la estado? realidad y apoya con Chirdeki 100. Saludos. Entonces vamos a tener aquí un conflicto porque los cristianos estaban completamente bien arraigados justamente en las tierras japonesas. Estaba creciendo su influencia hacia este país. Llega esta persona, cambia por completo todo el panorama católico, político, religioso y geopolítico justamente del mundo, y esto va a transformarse en el shogunato, uno de los shogunatos más largos que han existido en Japón, que se llevó a cabo de el año 1600 a 1868 justamente. Ahí así que tenemos uno de los shogunatos más largos que han existido en la historia del país. Algo para el shogunato es justamente, vamos a entrar un poquito en materia, también conocido como el Bakufu, viene siendo justamente el poder que tienen los shogunes a través de una dictadura militar en la cual de alguna manera el shogun tiene más poder que el emperador de Japón. El shogun, convertido en general, en jefe de las fuerzas armadas de Japón, tenía el poder militar y político del país, mientras que al emperador se le asignaba el poder espiritual y religioso a modo de enlace entre las personas y los dioses
y poder nominal en la corte imperial de Kioto. Así que por una parte tenemos que si bien el emperador seguía siendo el emperador, él solamente regía, por decirlo de alguna manera, la fe y a algunas personas, mientras que el shogun era el encargado de todas las fuerzas armadas. Justamente esto nos lleva justo a entender por qué era tan importante justamente el shogun para aquellos entonces, ya que si bien el emperador estaba por encima del shogun, pues socialmente hablando no era así justamente. Varios personajes justamente de la serie no ocupan el nombre real que tuvieron en la historia, pero por mencionar algunos, el personaje de Nakamura está representando a Toyotomi Hideyoshi, que viene siendo también esta persona que vivió de febrero de 1537 a septiembre de 1598. Él es conocido por sus invasiones de Corea y por haber dejado un abundante legado cultural, incluyendo la restricción que solo miembros de la clase samurái pudiesen portar armas de origen humilde. Hideyoshi se convirtió en uno de los hombres más importantes de la época y sus reformas políticas pacificaron efectivamente el país y sentaron las bases del shogunato Tokugawa. Por otro lado, también tenemos a Toranaga, va a ser realmente el personaje de Tokugawa Ieyasu. Este personaje en la historia real pues fue el fundador y primer shogun del shogunato Tokugawa, el régimen feudal que gobernó Japón desde la batalla de Sekigahara en 1600 hasta la restauración Meiji en 1868. Es considerado como uno de los tres grandes unificadores de Japón junto con Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Así que bueno, pues aquí ya tenemos toda esta parte. Tras la muerte justamente de Oda Nobunaga, Ieyasu se convirtió brevemente en rival de Toyotomi Hideyoshi. Si bien acabaría declarándole su lealtad a este no evitó que Toyotomi lo destinara a las llanuras de Kanto en la parte oriental de Japón, lejos de la base de poder en Osaka. Levantó su propio castillo en lo que entonces se constituía un pequeño poblado pesquero Edo. Con el paso de los años, Ieyasu se convirtió en el daimyo más poderoso en el militar de mayor rango de Toyotomi, nombres muy complicados. Además consiguió preservar sus fuerzas militares durante el intento fallido de Toyotomi por conquistar Corea en el año de 1600 tras la batalla de Sekigahara. Ieyasu se convirtió virtualmente con el poder, se hizo virtualmente con el poder, mejor dicho, y en 1603 recibió el nombramiento de shogun, abdicando voluntariamente de su cargo 2 años más tarde. Pero bueno, esto se lo pasó directamente a su hijo, ya que él era una persona bastante mayor para aquel entonces y pues decidió heredar esta parte. En el papel de Blackthorn pues como tal estaría justamente dándole vida a el marinero William Adams. William Adams fue este marinero justamente que llegó a Japón. Se cree que él fue el primer británico en llegar a este país. Sirvió de inspiración para el personaje de John Blackthorn en la famosa novela justamente de Shogun. Y también sirvió como inspiración para William del videojuego Nayo de Fukushima Yasuda y Yoshike Hayashi. Poco después de la llegada de William Adams a Japón, se convirtió en un importante asesor del shogun Tokugawa Ieyasu y construyó para él un barco de vela con el estilo occidental, que fue el primer barco de este estilo hecho en Japón. Adams también fue más tarde la figura clave en el establecimiento de Japón para las oficinas comerciales de Holanda e Inglaterra, y también fue una parte muy importante en el llamado comercio de barcos del sello rojo a lo largo de Asia, fleteando y capitaneando varios barcos a vela por el sudeste de Asia con fines comerciales. Murió en Japón a la edad de 55 años y actualmente se le considera como uno de los extranjeros más influyentes en Japón durante el primer periodo de apertura a Occidente. Otro de los personajes, ya sin meternos tanto en los personajes, tanto en rollo, Ochiba es el personaje es la ficción del Yoyo Dono. Genkiko interpreta a Oye, a Jaimon es
versión ficticia de Toyotomi Hideroji. Sudara es la versión ficticia de Tokugawa Hidetada. Ishido, la versión ficticia de Ishida Mitsunari. Mariko es la versión ficticia de Hosokawa Gracia. Martin Albito es la versión ficticia de Joayo Rodríguez, entre varios personajes más. Después de tanta paja, después de todo esto, podemos llegar a entender un poquito el conflicto que se tenía en esta época. Esta es una serie la cual pues cuenta con la interpretación de Hiroyuki Sanada, Cosmos Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Yuki Kedoin, entre varios actores más, de los cuales vamos a destacar justamente a tres. Primero que nada, a Blackthorn, interpretado por Cosmo Jarvis, a Toranaga, interpretado por Hiroyuki Sanada, y a Toda Mariko, interpretada por Anna Sawai, que es el personaje que estamos viendo aquí. ¿Por qué vamos a destacar estos tres personajes? Porque van a ser el eje principal de nuestra historia. Primero que nada, tenemos la historia de Toranaga y cómo va a llegar a convertirse en el shogun, en el primer shogun justamente de Japón de toda esta época. Vamos a ver cómo su gran lealtad y su gran pasión hacia el país lo va a llevar a defender esta gran nación justamente de los invasores que llegaron profesando no solamente otra lengua, sino que también llegaron profesando otra religión y otras creencias y otro estilo de vida completamente diferente a lo que representa Japón. Algo que hace esta serie bastante bien es la manera en la cual podemos observar justamente la diferencia de clases en las cuales estaba Europa y Japón en el año de 1600. Para muestra un ejemplo, en el primer y segundo episodio, que son lo que se nos muestra en esta serie, podemos observar justamente que uno de nuestros personajes le dice a Blackthorn: oye dude, ¿tú piensas que Londres es la cima de la civilización? Espérate a conocer Osaka. Y cuando llegan a Osaka, justamente podemos observar que es una ciudad completamente limpia, completamente civilizada. La manera en la cual está estructurada está simplemente que te vas de nalgas. Mientras que lo que también podemos ir observando de todos los japoneses es que son personas limpias, personas estudiadas, personas bastante pulcras, bastante con una sociedad, digamos, muy elevada, intelectuales, por decirlo de alguna manera, mientras que todos los europeos que vemos en esta serie, que ya están establecidos en Japón, son personas completamente sucias, desalineadas, todo el tiempo escupiendo en las calles, todo el tiempo siendo completamente groseros, ruidosos, haciendo desmadre justamente. Entonces aquí ya nos hablan de la diferencia de la sociedad en la cual estamos establecidos. Tenemos que nuestro personaje de Blackthorn, bueno, el personaje de Mariko invita a Blackthorn a tomar un baño y él le dice que bañarse 2 veces en una semana, ¿quieres que me enferme? Mientras que los japoneses toman baños a diario prácticamente para mantener sus cuerpos limpios y algo que no era completamente habitual, ¿no? Para los europeos. ¿Cómo me voy a bañar 2 veces a la semana? Ya solamente con esas pequeñas diferencias podemos darnos justo una idea de la diferencia social en la cual nos encontramos. Entonces tenemos justamente que Toranaga quiere defender todo esto que se le está viendo amenazado justamente por esta nueva religión, por esta nueva fe, todo esto que se le ve amenazado por esta nueva sociedad y que no representa de alguna manera lo que debería de representar la sociedad japonesa, de la cual él es un gran defensor. Por otro lado tenemos a Blackthorn, que viene siendo este marinero, justamente este marinero que llegó a puertos, a tierras japonesas, y si bien llegó en un inicio para poder dar a comercio, etcétera, se va a quedar en esta serie como un gran intérprete justo de la sociedad que se vive a nivel mundial. Él va a ser los ojos de este Toranaga para el resto del mundo. Él va a ser quien represente todo lo que hay más allá y que va a llegar justamente para desmentir todo lo que han dicho los portugueses en esta guerra santa para tratar de
conquistar y hacerse del territorio japonés. Así que, pues de alguna manera, tal como nos dicta la historia, él se va a convertir en uno de los consejeros imperiales para esta parte tan importante de la historia. Y por último, tenemos a Mariko, que es Anna Sawai, que es esta chica que vemos aquí, que va a ser justamente este personaje que lleva 14 años convertida al catolicismo. Es un personaje el cual de alguna manera su fe se va a poner en prueba y que también va a demostrar esta parte justamente va a ser los ojos de todo lo que representa esta religión para esta nueva sociedad japonesa que apenas está naciendo, que se encuentra en ebullición. Cabe mencionar, creo que queda bastante claro que va a haber cierto interés romántico entre Mariko y Blackthorn. No he visto la serie clásica, cabe mencionar que hay una serie de la década de los 80 de 8 episodios, no la he visto, no he leído el libro, pero creo que queda bastante en claro que va a haber un romance entre ellos dos. Creo que queda bastante en claro de que estos dos tipos se tienen algo más que interés religioso o social. Hay algo que por ahí llama bastante la atención y pues va a ser interesante ver justamente cómo en una sociedad tan patriarcal, en una sociedad donde incluso el marido de esta Mariko se siente ofendido por el hecho de que una mujer sea la representante de la familia y no él, pues es como me llama mucho la atención esa parte, porque también hay que mencionar que estamos en el Japón del año 1600. Y el Japón actual es una sociedad exageradamente conservadora. Ahora imagínate cómo sería esta sociedad extremadamente conservadora en el año 1600. Donde tenemos que alguien, solamente por faltarle al respeto a el protector del imperio de su emperador, decide acabar con su vida y con la de toda su descendencia por haberle faltado el respeto, justamente por hablar en el momento en el cual no tenía que hablar. Era una sociedad exageradamente extremista en ese sentido, con un nivel de respeto que a mí me cuesta muchísimo tratar de comprender, para ser muy honesto. Y si esto lo hacen de esa manera, ahora imagínate cómo sería el hecho de que una mujer tratara justamente de ser alguien muy importante. Bueno, pues aquí Mariko va a ser alguien muy importante para esta serie. Y el hecho de que una mujer sea bastante poderosa, bastante importante para esto, es algo que al menos a mí sí me gustaría ver cómo lo hacen. Hablando de la producción, hablando justamente de la música y todos estos detalles, bueno, no cabe la menor duda que estamos justamente viendo una de las mejores series que se han estrenado en años. Es una serie que desde el minuto cero nos recuerda grandes producciones como Fundación o como Juego de Tronos, que sientes que estás viendo una calidad cinematográfica bien pasadísima de lanza. Una serie que no se toca el corazón para mostrarte varios momentos exageradamente violentos, que no se toca el corazón para mostrarte momentos de tensión, para mostrarte momentos en los cuales pues simplemente tú te vas ahora sí de nalgas por lo que estás viendo, porque quedas completamente impresionado por la grandeza de esta serie. Ahorita nada más quise dar algunos detalles técnicos de esta serie, quise dar esto para entrar en el mundo justamente de Shogun. Bueno, pues los primeros 2 episodios ya están disponibles. En el primer episodio vemos cómo llega Blackthorn justamente a Japón y todo el conflicto que esto genera. En el segundo episodio ya podemos darnos cuenta de que los católicos pues están justamente enojados con la presencia de este personaje y van a tratar de desvivirlo, cosa que sale absolutamente mal, pero que también empieza a alzar las alarmas. Y esto pues lentamente va a ir generando ciertas alianzas, esto lentamente va a ir generando muchísimas traiciones, para que de esta manera pues podamos justamente tener una serie pues la cual al final del día sea pues más disfrutable, una serie que para que al final del día sea más explosiva, más grande, para que al final del día sea más explosiva, con un final que estoy seguro que absolutamente a todos nos va a encantar. Reitero, no he visto la serie clásica, no he leído el libro,
pero sí sé, estoy completamente convencido que por lo que nos acaban de mostrar en estos dos primeros episodios, que solamente es el inicio de la serie, que el final va a ser completamente grande, y estoy casi seguro que vamos a terminar esta serie con el establecimiento del primer shogunato una vez terminada la guerra ocurrida en 1600. Y si tú ya viste estos dos primeros episodios, coméntame cómo se te hicieron, te gustaron, no te gustaron, por qué te gustaron, por qué no te gustaron, qué es lo que esperas, qué es lo que no esperas de esta serie, todo esto ya sabes, yo te leo aquí abajito en la cajita de los comentarios.